Bien, y venimos desarrollando la información que tiene que ver con el aumento de los casos de cuadros respiratorios. Hablábamos con Diego Montes de Oca y también con exponentes de aquí de la ciudad de Río Cuarto que nos tratan de contar cómo es la situación aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque los casos puntualmente de bronquiolitis en la Argentina se encuentran en ascenso. Y en la semana de corte fue el 21 de mayo, en donde se arrojó que se notificaron 40.396 casos de bronquiolitis. Han aumentado considerablemente, 61% con respecto a los niveles de la prepandemia. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a analizarlo, lo venimos analizando incluso con especialistas, pero también queremos saber qué es lo que pasa en la ciudad. Si bien sabemos que ha habido aumentos, tampoco es para alarmarse, pero sí para tomar recaudos al respecto. Y por eso vamos a hablar con la doctora Valeria Lanís, que ya nos recibe de alguna manera, porque está conectada para conversar con nosotros en Punta La M. Doctora Paula la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Paula. ¿Cómo Bueno, anda? muy bien. Gracias por este tiempito. Queremos chequear con usted cuál es la situación en la ciudad y a qué se debe fundamentalmente este adelantamiento de lo que suele ocurrir habitualmente, pero en la tercera, cuarta semana de junio, si no me equivoco. Mira, habitualmente la época de IRAP, nosotros le llamamos IRAP a las infecciones respiratorias bajas, principalmente en niños, pero bueno, obviamente que es marcado en niños y adultos, pero no tenemos, digamos, una mayor cobertura, digamos, y de atención para niños por la demanda. Pero siempre comienza las épocas de IRAP, principalmente fines de abril. Ya a principios de mayo ya comienza Bien. a tener una elevación de la curva en cuanto a los casos respiratorios en los niños, que es lo que nos sucede todos los años, digamos, no lo hemos visto diferente a otros años. Sí puede haber una diferencia marcada con respecto a estos últimos 3 años en donde hemos tenido pandemia, donde fue totalmente diferente por la prevalencia que hubo del virus, del coronavirus. Claro. Pero actualmente sí no tenemos una diferencia marcada con lo que fue prepandemia. Lógicamente que no tenemos actualmente un uso de barbijo como teníamos en la pandemia, en donde tenemos y una restricción en cuanto, o una diferencia en cuanto a cómo era la modalidad en cuanto a las clases. Atendiendo a que, vuelvo a insistir, siempre la mayor cantidad de consultas han sido por niños más que por adultos, Ujú. principalmente en lo que tenemos actualmente, que es el virus sincitial respiratorio, que es lo que La bronquiolitis, ¿no? el microorganismo que más nos aqueja y que es el productor de bronquiolitis, tanto en niños como en adultos, pero haciendo hincapié en la población pediátrica. Claro, bueno, y ahí hay como varias cosas que se desprenden. Primero, estos informes, porque este informe hay que decir que es del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, por un lado, el aumento, que nosotros lo recortamos y por eso la llamamos a usted para ver qué es lo que pasa en nuestra zona, pero el aumento en el NOA, en Cuyo, por ejemplo, por suerte no es lo que ocurre aquí en Córdoba. ¿Y qué hacer al respecto? Porque también hay una situación que se da con la falta de atención pediátrica, la falta de profesionales que se dediquen a la pediatría. Y esto también, digo, hay más infecciones para sobre todo los más pequeños y hay falencia en cuanto a la especialidad de pediatría, doctora. Sí, a ver, pediatría es una especialidad que está, digamos, está viniéndose a menos ya desde hace muchos años atrás. No Mm. es una especialidad a la cual los nuevos médicos elijan ya desde hace bastantes años. Nos cuesta encontrar, lógicamente, pediatras. No solamente es un problema de acá, de Río Cuarto o de la zona, sino también en Argentina. Sí. Digamos, no, nos sucede y nos está atravesando esto y quizás se vaya a profundizar en los años venideros, pero en el mientras tanto, digamos que es una política sanitaria, digamos que hay que evaluar lógicamente cómo se va a actuar y las estrategias a tener en cuenta. Hoy por hoy la atención en nuestro hospital está siendo, digamos, manejada. No tenemos
desbordado, digamos, las salas de internación ni la terapia, se está manejando adecuadamente con todos los recursos y con todos los insumos necesarios, y las consultas, las derivaciones y los controles pertinentes. Se llega perfectamente al diagnóstico de la enfermedad en cuanto al aislamiento del virus y al tratamiento sintomático del niño en cuanto a la internación, como también a los controles que se hacen en ambulatorio de los niños que vienen a consulta. Por ejemplo, cuando usted dice, tenemos todas las herramientas, ¿con qué cuenta el hospital? ¿No? Para la atención pediatra, más o menos, un promedio de cuántos profesionales y, bueno, todo el equipamiento técnico que se requiere, ¿no? Para el abordaje, digo, desde las consultas, desde las guardias, hasta los equipos que se necesitan para el abordaje de este tipo de situaciones. El hospital cuenta con una estructura de guardia, de médicos de guardia por día, pero además de médicos de sala para hacer la contención, y un equipo de kinesiología que es quien presta, digamos, la atención de esos niños que hay que estar, digamos, más atentos a la parte ventilatoria, ya sea con requerimiento de oxígeno, el trabajo kinésico, como el requerimiento de alto flujo, que son mecanismos que se utilizan para poder mejorar el ingreso de oxígeno dentro de su pulmoncito. Entonces, digamos, lo mismo se utiliza dentro de la terapia. Digamos que está coordinado con el personal suficiente para poder hacer la contención tanto al ingreso del niño por la guardia como al pase en la sala, y con los médicos que están en sala también con el control estricto de ese niño y la evaluación permanente por si tienen que ingresar, ya sea desde la guardia central o desde piso a terapia. ¿Y cuánto permanece en promedio? Cada situación y cada caso, por supuesto, es muy particular, pero un niñito que diagnosticado con bronquiolitis, ¿no? Que tenga que estar en terapia, por ejemplo, y después pasado a sala común para su total recuperación, ¿cuánto puede llegar a estar internado? Mira, es variable, depende de las características del paciente. No todos los pacientes son iguales. Puede ser un niño que no está inmunocomprometido o un niño que no tiene otras patologías crónicas. Va a depender del tipo de patologías que tiene. En lo habitual depende de eso, pero puede ser que pueda estar 10 días o 15 días de acuerdo a la complejidad, un niño en terapia. Y un niño en la sala puede estar aproximadamente, dependiendo si requiere alto flujo o no, puede estar entre 4 a 7 días con requerimiento de internación en sala. Claro, pero no menos de eso, ¿no? No menos de 15 días, incluso, bueno, un poco más. Claro, en la terapia. En la terapia. En la sala podemos hacer hasta un mínimo de 4 días si el chico está, digamos, con toda la medicación, con toda la atención y la supervisión de los kinesiólogos y del personal claro. médico. Sí, es grave, por eso digo, para imaginarnos, por la persona que está escuchando, y digo, uno se preocupa, es bronquiolitis, y bueno, sí, es porque insume una cantidad de tiempo y de recursos y de atención, digo que es mejor, ojalá estemos a tiempo de prevenirlo. Doctora, muchas gracias por este ratito con Punta la M. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la vicedirectora del Hospital San Antonio de Padua, en contacto con Punta la M, la doctora Valeria Alanís.